metros cuadrados. Este tipo de arquitectura requería una planificación increíble para ir a buscar las piedras a la cantera, trasladarlas aquí, que unos canteros cualificados las tallasen para crear líneas rectas y todo tipo de formas. Tuvo que ser muy difícil. ¿Es posible que los minoicos fueran los legendarios atlantes de Platón? Es un misterio cómo se llamaba a sí mismo este pueblo tan avanzado de hábiles constructores. Resulta que minoico es una denominación moderna del siglo XX. Llamamos minoicos a los habitantes de Creta en la Edad de Bronce, pero ellos no se llamaban a sí mismos minoicos. El término procede del rey Minos, el legendario y mítico monarca de Creta. Minoico viene de Minos. Cuando el arqueólogo Arthur Evans excavó aquí en la década de 1900, llamó a este lugar el Palacio de Minos y al misterioso pueblo que lo construyó, Minoico. Pero caminando entre estos espectaculares restos del mundo antiguo, es fácil imaginar que los minoicos llamasen a su ciudad con otro nombre: Atlántida. Para poder ser una candidata, la ciudad debía contener una compleja acrópolis con aposentos y salas. Y Knossos lo tiene todo. Además, según Platón, el toro era una parte central de la cultura de la Atlántida. Escribió que los toros sagrados vagaban en libertad alrededor de los templos. Eran adorados por sacerdotes y sacrificados en honor a Poseidón. Y en Knossos es evidente que los toros eran un poderoso símbolo. Estoy encima del pasaje de la entrada norte de Knossos y detrás de mí hay un imponente fresco de un toro. Parece que el toro era una parte significativa de la propaganda política de Knossos. En la parte este del palacio también hay fragmentos de un fresco del Salto del Toro. La importancia cultural del toro, la impresionante arquitectura y las descripciones de un estilo de vida utópico conjugan una imagen familiar. Parece posible que el pueblo que llamamos minoico fuera el desaparecido pueblo atlante. Pero, ¿cómo tocó a su fin esta cultura? ¿Sufrió un cataclismo? Platón dice que la Atlántida fue destruida en un solo día y una sola noche. ¿Demuestran aquí las pruebas un final cataclísmico? De esta clase de restos arqueológicos se deduce algún tipo de situación crítica. Muchas cosas acabaron mal. ¿Pudo un antiguo cataclismo arrasar esta avanzada civilización tal y como se describe en la historia de la Atlántida? Parte de la respuesta puede encontrarse a 137 kilómetros de Creta. Esta es la isla griega de Santorini, también conocida como Thera. Lo que ocurrió aquí en la época minoica es casi imposible de definir con palabras. Es una isla volcánica y el volcán explotó de forma muy espectacular hace 3600 años. Hay pruebas de que existía una arquitectura impresionante. Ni siquiera se ha excavado, pero ha quedado expuesta por la erosión del mar. Aquí se aprecian restos de la explosión de Thera, con estratos de ceniza y cerámica que demuestran que el edificio fue destruido exactamente en esa época. La enorme nube de ceniza de Thera debió bloquear el sol durante días. Para la gente de Creta, los efectos fueron devastadores. Hubo enormes nubes de ceniza que llegaron a Creta y depositaron gruesas capas de cenizas volcánicas que debieron causar enormes problemas en la agricultura, la navegación y el comercio. Mucha gente perdió sus casas, hubo inviernos volcánicos, muchas cosas empeoraron. Los terremotos y la intensa actividad volcánica de Santorini pudieron producir maremotos, olas gigantes que arrasaron la costa norte de Creta. Las olas arrastraron piedra pómez volcánica, un tipo de lava solidificada muy porosa. Los restos de piedra pómez en Creta son la prueba evidente de un antiguo maremoto. Hay zonas a lo largo de la costa norte de la isla donde hay depósitos de piedra pómez que seguramente están relacionados con la erupción de Santorini. Las últimas investigaciones de los arqueólogos sugieren que esos depósitos pueden estar causados por algo parecido a un tsunami. Su innovadora arquitectura, sus avanzadas ciudades y templos, su arte y su cultura pudieron quedar aniquilados por una de las erupciones más potentes de la historia de la humanidad.
Las pruebas que vinculan a los minoicos con la Atlántida son evidentes, pero la leyenda de la Atlántida habla de su hundimiento y desaparición de la noche a la mañana. Sin embargo, la erupción de Thera no fue el fin para los minoicos. Sobrevivieron. Existe una clara continuidad de la civilización minoica tras la erupción de Thera. Hay estratos arqueológicos que indican la ocupación en la época de la erupción y luego la reconstrucción y la reocupación inmediatamente después. Parece que, a pesar de todo, este no es el lugar descrito por Platón. La civilización minoica no se hundió en el mar. Y aunque existen muchas razones para situar aquí la Atlántida, hay pruebas en contra de esa teoría. ¿Arroja esto nueva luz sobre las marismas de España? El Dr. Freund cree que su equipo está a punto de descubrir una ciudad que cumple todos los criterios detallados por Platón. Estamos en las afueras del Parque Nacional de Doñana, que es fuente de grandes especulaciones, porque tal vez fue el lugar donde estaba situada la Atlántida y el lugar bajo cuyo barro y cuyos bancos de arena desapareció. En el Parque de Doñana, el equipo revisa las nuevas fotografías aéreas obtenidas por la cometa y el globo que sobrevolaron las marismas. Esto es interesante. Este elemento de aquí arriba, desde una mayor altura se aprecia el rectángulo del que estamos hablando. Si logran encontrar formas cuadradas y rectangulares, creen que tendrán la prueba firme que apunta a los planos de una ciudad prohibida. Este rasgo en particular no estaba incluido en nuestra lista. Es algo nuevo que ha revelado la fotografía de Paul. Los segadores han despejado esta zona de hierba y tras despejarlo ese elemento sigue siendo visible en las fotos de la cometa. Está claro que no era un elemento visible en la vegetación, sino visible en el suelo. ¿Es igual que el plano de la Atlántida descrito por Platón? Creo que es el elemento más importante de las fotografías aéreas que se han sacado. Es lo que más se parece a la Atlántida. Tiene una zona que parece un punto que conduce a un gran círculo donde debían estar los círculos concéntricos. Freund está convencido de que las fotografías revelan unos diseños que encajan con la descripción de Platón, una serie de bahías circulares con un canal central que las conecta con el mar. Y el equipo ha identificado elementos más intrigantes. Hay elementos circulares, lineales y paralelos, todos dentro de una escala humana. Por ejemplo, hay cosas que parecen senderos o carreteras de 1 metro o 2 de ancho, y otros que parecen edificios de entre 4 y 9 metros de ancho. Ahora el equipo está empleando tomografía eléctrica de resistividad, o TER, para grabar imágenes de lo que hay debajo de los diseños circulares. Lo que estamos haciendo es transmitir unas corrientes por el suelo y midiendo lo que nos indican. Así podremos obtener una imagen de lo que hay bajo la superficie hasta unos 12 metros de profundidad. Y si encuentran restos arqueológicos, el equipo estaría a punto de resolver 2 misterios antiguos, uno platónico y otro bíblico. El misterio bíblico se refiere a la ciudad perdida de Tarshish. Tarshish es una ciudad mencionada muchas veces en la Biblia, y muchos eruditos creen que no es más que otro nombre para la antigua y famosa ciudad de Tartesos. Muchos expertos están de acuerdo en que Tartesos estaba al sur de España y que Tarshish estaba en el sur de España. Tartesos era Tarshish. En las fuentes escritas, Tartesos y Tarshish son apreciadas por sus metales. Está documentado que los barcos mercantes emprendían viajes de 3 años desde Oriente Medio para llenar sus bodegas. Sorprendentemente, Tartesos y Tarshish desaparecieron de los archivos históricos y bíblicos, como si de pronto hubieran dejado de existir. El profesor Freund cree que fue porque en la antigüedad Tartesos y Tarshish tenían otro nombre: Atlántida.
En la antigüedad se cuentan dos historias notablemente similares. La historia de Tarsís, en la Biblia, y la de la Atlántida de Platón y las fuentes romanas. En la historia de Platón, la Atlántida es una ciudad portuaria situada en una isla en el extremo del mundo conocido, a la que llegaban barcos mercantes tras una travesía de 3 años. En la Biblia, Tarsís es una ciudad que estaba construida en una isla. Era puerto marítimo y estaba en los confines del mundo conocido por la Biblia. Y según el libro de las Crónicas, se tardaba 3 años en llegar allí. Tartesos equivale a Tarsís y equivale a la Atlántida. Es una teoría interesante. Cada ciudad aparece documentada como un puerto famoso que desaparece misteriosamente de las fuentes. Y los notables parecidos no acaban aquí. Cada una de las 3 ciudades era célebre por su riqueza minera y sus enormes recursos de oro, plata y cobre. Platón habla de las minas a las que tenían acceso los atlantes. Y una de las minas era de un metal fantástico llamado oricalco. Algunos arqueólogos creen que saben lo que podía ser o el aspecto que podía tener, pero lo único que sabemos es que brillaba como el fuego. Los estudiosos han traducido oricalco como montaña de cobre. Hoy, río arriba desde las marismas de Doñana, en las colinas que dan sombra al río Tinto, hay minas de oro, plata y cobre. Y no cuesta encontrar pruebas de que llevan explotándose 5.000 años. Estamos en la corta de Cerro Colorado, en la famosa mina de Río Tinto. La gente del periodo tartésico explotaba este tipo de yacimientos que abundaban en todo el área. La proximidad a los depósitos de valiosos minerales convierten a la antigua ciudad situada en Doñana en una fuerte candidata a ser la Atlántida. Es una pista más que apunta a que la costa del sur de España es el emplazamiento más probable para la ciudad perdida. Y es allí exactamente donde Claudio y Juan Antonio planean bucear. Las anomalías que hemos visto en las estructuras son completamente cuadradas. Esto es curioso, porque estas 4 forman una línea de 2 metros de alto. Para mí son las piedras más interesantes de la zona. La mejor opción es ir a bucear allí. Mediante un sonar de barrido lateral, el equipo español ha seleccionado 5 zonas frente a la costa. Las imágenes del sonar muestran lo que parecen estructuras hechas por el hombre en el lecho marino. ¿Podrían ser lo que queda de la ciudad perdida de la Atlántida? Ahora mismo estamos navegando hacia uno de los puntos que queremos comprobar. Lo llamamos la catedral porque es muy grande. Mide unos 40 metros de largo. La principal característica que estamos buscando es si está hecho por el hombre o no. Aproximadamente a 12 metros bajo la superficie, los buceadores descubren extrañas formaciones. Piedras que parecen talladas. ¿Podrían deberse esos rasgos extraños a algo más que a la geología? ¿Formarían parte esas piedras una vez de las grandes murallas que describió Platón, talladas por manos atlantes? Son artificiales, sí. Son demasiado perfectas para ser casualidad. Vamos a mirarlas otra vez, ¿vale? Escúchame, entonces yo no quiero utilizar la radio para decir estas cosas. Ha encontrado la de unas vigas, una piedra redonda circular hecha por el hombre y todo el corte que tiene la estructura es humano. Cada buceador emerge con más detalles de lo que parece un singular descubrimiento. Había un ladrillo que no era cuadrado, terminaba, parecía que estaba trabajado también, era una piedra, pero terminaba en pico, en cuña. Sí. En algunas partes parece una pared y hay como escalones de una escalera. Es muy misterioso, ¿no?
Increíble. Increíble. La inmersión parece un éxito. Pero, ¿qué han hallado realmente? Antes de sacar conclusiones, el geólogo del equipo, Juan Antonio, tiene que examinar las imágenes. Los hallazgos... metros cuadrados. Este tipo de arquitectura requería una planificación increíble para ir a buscar las piedras a la cantera, trasladarlas aquí, que unos canteros cualificados las tallasen para crear líneas rectas y todo tipo de formas. Tuvo que ser muy difícil. ¿Es posible que los minoicos fueran los legendarios atlantes de Platón? Es un misterio cómo se llamaba a sí mismo este pueblo tan avanzado de hábiles constructores. Resultó era una parte central de la cultura de la Atlántida. Escribió que los toros sagrados vagaban en libertad alrededor de los templos. Eran adorados por sacerdotes y sacrificados en honor a Poseidón. Y en Knossos es evidente que los toros eran un poderoso símbolo. Estoy encima del pasaje de la entrada norte de Knossos y detrás de mí hay un imponente fresco de un toro. Parece que el toro era una parte significativa de la propaganda política de Knossos. En la parte este del palacio también hay fragmentos de un fresco del Salto del Toro. La importancia cultural del toro, la impresionante arquitectura y las descripciones de un estilo de vida utópico conjugan una imagen familiar. Parece posible que el pueblo que llamamos minoico fuera el desaparecido pueblo atlante. Pero, ¿cómo tocó a su fin esta cultura que minoico es una denominación moderna del siglo XX? Llamamos minoicos a los habitantes de Creta en la Edad de Bronce, pero ellos no se llamaban a sí mismos minoicos. El término procede del rey Minos, el legendario y mítico monarca de Creta. Minoico viene de Minos. Cuando el arqueólogo Arthur Evans excavó aquí en la década de 1900, llamó a este lugar el Palacio de Minos y al misterioso pueblo que lo construyó, minoico. Pero caminando entre estos espectaculares restos del mundo antiguo, es fácil imaginar que los minoicos llamasen a su ciudad con otro nombre, Atlántida. Para poder ser una candidata, la ciudad debía contener una compleja acrópolis con aposentos y salas. Y Knossos lo tiene todo. Además, según Platón, el toro